acá habría un ejemplo de cómo quedaría la hoja de codificación una vez que uno terminó de codificar. ¿Ven todas las columnas que habíamos estado mirando? El número de lámina, el número de respuesta, la localización, ven el subcódigo que acompaña a la localización, el número de la localización en la columna 4, la codificación de los determinantes, y el subcódigo de la calidad formal que acompaña al último de los determinantes. ¿Ven lo que les dije? Que los determinantes se separan por puntos, que el último determinante no lleva punto, que lleva el subcódigo de calidad formal. La columna de los pares, si la respuesta fuera de par. Los contenidos, que se separan por comas, que como les dije, los contenidos en el sistema son 26 y hay uno que es el comodín. Por si la persona no ha logrado decirme algo que entre en los 26, en las 26 categorías de contenido. Acá tenemos si la respuesta es popular. Acá tenemos el puntaje Z. Y en la última columna estábamos con los códigos especiales. Dijimos que los códigos especiales, para retomar, eran 15, que había 6 códigos que nos hablan de los trastornos de pensamiento. Esos códigos se llaman códigos especiales críticos. Y son críticos porque cada uno de ellos, de acuerdo a la gravedad, tiene un determinado valor que se le adjudica. No pesan lo mismo cada uno de estos 6 códigos especiales. En la hoja de sumario, nosotros después vamos a ver cuánto es el valor de cada uno y la diferencia que tienen entre que algo sea una falla en el pensamiento, en el sujeto, por una cuestión más infantil, o que algo sea una falla en el pensamiento por una cuestión más bizarra. Y por otro lado, después teníamos los otros 9 códigos, que me hablan de características del sujeto, de formas de funcionamiento del sujeto, pero no de trastornos en el pensamiento. Los códigos, o sea, nosotros vamos a tener uno que se llama D, después vamos a tener, este es el crítico, ¿no? Otro crítico que se llama DR, otro que se llama INCOM, FABCON, ALOG, CONTAM. Estos son los 6 códigos especiales críticos, los que me van a hablar de trastornos en el pensamiento. Y si ustedes los ven en la hoja de sumario, van a ver que cualquiera de estos 4, DB, DR, INCON y FABCON, también pueden tener un nivel 1 o nivel 2, de acuerdo al nivel de bizarrería que presenten, cuán locos sean. ALOG y CONTAM son suficientemente graves y no tienen nivel 1 y nivel 2. Después van a tener los otros, y los otros ya son los códigos que son COP, cooperación, AG, agresión, tienen lo que es CP, color proyectado, AB, abstracción, MOR, contenido mórbido, PSB,
perseveración, no sé si me estoy olvidando de alguno, y después las respuestas HR, las de representación humana, las que pueden ser buenas o malas. GHR, Good Human Representation, o PHR, Pure Human Representation. O sea, buenas o malas. Creo que se los mencioné a todos, ahí tenemos los 15 códigos especiales. Si ustedes van a la hoja de sumario, ustedes van a ver que una vez que uno traslada a la parte de arriba todos los números que necesitamos, ¿ven? Todo lo que necesitamos lo trasladamos acá arriba, o sea, ZF, que es la cantidad de veces que el sujeto dio el puntaje Z, la suma de esa cantidad de veces, un puntaje estimado, empíricamente para esa cantidad de puntaje Z, el número de globales, el número de detalles, el número de DD, el número de espacio blanco. O sea, todos los datos que hicimos en la codificación los vamos a recopilar acá. ¿Para qué? Para poder dar respuesta a estas 7 agrupaciones. Estos se llaman clusters o agrupaciones. La primera que tenemos aquí es lo que conocemos como agrupación de control y estrés situacional. O sea, en el caso de que en el sujeto existiera estrés situacional, con los datos de esta agrupación deberíamos evaluar primero la capacidad de control y después la capacidad de tolerancia al estrés. Esta es la agrupación más sólida, más fuerte que tiene el sistema. Es decir, si yo tengo que contestar aquí, por ejemplo, si una persona tiene impulsividad, lo voy a poder contestar por los datos de la D y la D ajustada. Si yo tengo que responder si una persona sufre daño psíquico, y lo voy a poder responder a través de los datos de esta agrupación, fundamentalmente. Si una persona tiene una estructura border, lo voy a poder ver a través de los datos de esta agrupación. Entonces, esta agrupación es la más sólida, más fuerte, porque en ella están contenidos prácticamente todos los determinantes que tiene el sistema. Los únicos determinantes que no están contenidos acá es el reflejo, que está acá, mírenlo, acá en autopercepción, y la FD, que está en autopercepción. Después todo lo demás está acá. Entonces, ¿por qué es el más fuerte, digamos? Fíjense, cuando nosotros hablamos acá de el puntaje D y el puntaje D ajustado, de lo que me está hablando es de la capacidad de control que el sujeto tiene para dar dirección a su vida. Cuidado que dar dirección a su vida no significa que dé una buena dirección, porque los psicópatas tienen una gran capacidad para esto. O sea, no significa que las cosas vayan a ser, que las personas vayan a hacer cosas buenas dando dirección a su vida. Lo que significa es que esta persona tiene capacidad o no para ser desbordada por las situaciones. Tenemos entonces esta agrupación. Cuando yo tengo diferencia entre el puntaje de la D ajustada y el puntaje de la D, entonces tengo evidencia de estrés situacional. Si hay estrés situacional, tengo que tener diferencia entre la D ajustada, que es la capacidad habitual que tiene el sujeto para manejar su vida, para manejar su conducta y lo que piensa y lo que siente, y la D es la capacidad actual. Quiere decir, si yo tengo diferencia entre estas dos, tengo evidencia de estrés situacional. De lo contrario, no. Voy a ver entonces otra agrupación acá, que es la de afecto. O sea, ¿qué evaluamos acá? La vida afectiva del sujeto. ¿Qué capacidad tiene el sujeto para modular lo que siente
y poder expresarlo de formas adaptadas a las expectativas del entorno. ¿Qué relación existe entre lo que el sujeto se muerde la lengua y traga y lo que el sujeto puede expresar? Afro, que es un índice de responsividad emocional, cuánto el sujeto quiere verse involucrado en situaciones que tengan carga emocional. Las S's, que me hablan de cuán enojado está esta persona, cuánto resentimiento y bronca puede tener adentro. Las complejas, acá los blends son las complejas, en relación al número de respuestas, que me está hablando del nivel de complejidad que tiene el sujeto cuando lo emocional entra en juego. El color proyectado, que es una defensa de tipo histeroide del sujeto. Toda la vida afectiva del sujeto, ¿qué le pasa por dentro? Está aquí. Aquí tenemos la agrupación de relaciones interpersonales. ¿Qué actitudes adopta el sujeto hacia afuera? Es decir, cooperativas, agresivas. La GHR y PHR. ¿Qué capacidad tiene el sujeto para mostrarse ante los demás? Es decir, ¿cómo es percibido por los otros? ¿Esta persona cae bien o esta persona tiene el arte de caer mal? No solo tiene el arte de caer bien o caer mal, esta persona puede dañar y querer dañar y que no le importe. La relación activo-pasivo, ¿qué rol adopta en los vínculos interpersonales? ¿Qué actitud adopta? ¿De sumisión? ¿Es un pasivo agresivo? ¿Es realmente sumiso? Lo que sí, si pasivo es mayor activo, claramente no es la persona que quiere hacerse cargo de las situaciones. Food. Food es un elemento, lo esperamos 0, en cualquier persona mayor de 16 años y en un niño 1, no más. Si no, food va a formar parte del trastorno por dependencia o de indicadores de dependencia. Textura. La textura, que esperamos que sea 1, es la capacidad que tiene el sujeto de reconocer su necesidad de cercanía emocional como la mayoría de la gente. Los contenidos humanos y la H pura. Esta relación entre ambos, ¿cuánto le importa al sujeto la gente? Y cómo comprende a la gente. No solo lo que le importa, sino si le entiende. PER es un tipo de mecanismo de defensa autoritario, es un tipo de autoritarismo infantil. PER es uno de los códigos especiales, fíjense, lo tienen acá arriba, ¿ven? En los códigos especiales, pero no es crítico. Y el índice de aislamiento. El índice de aislamiento, si supera el 0,25, ya me empieza a decir algo de esta persona. Entonces, el índice de aislamiento me habla de aislamiento social, el afro, cuando se disminuye, me habla de aislamiento emocional. Son 2 tipos de aislamiento. Abajo tenemos autopercepción, la mirada que la persona tiene acerca de sí misma. El primero que tenemos acá, 3R más 2 dividido R, o sea, es cada respuesta de reflejo multiplicada por 3, sumado los pares y dividido el número total de respuestas. Esto de acá arriba es el índice de egocentrismo. Índice de egocentrismo que en cualquier persona mayor de 16 años lo esperamos en un rango determinado, 0,33 a 0,45.
reflejos lo esperamos en 0. Las vistas las esperamos en 0. La FD esperamos que haya 1 o 2. Quiere decir que vista y reflejo, la vista y la FD son las únicas 2 variables en el sistema que me hablan de la capacidad introspectiva del sujeto, con introspecciones diferentes, muy diferentes una de la otra. Anatómica y XY, preocupaciones por el funcionamiento físico y por la integridad física. MOR, el hecho de sentir el sujeto que ha sido dañado. La relación entre H y el resto de los contenidos humanos, me va a dar, de acuerdo al estilo que tenga el sujeto, la capacidad de este sujeto me va a indicar si esta persona tiene una mirada, una autopercepción basada en experiencias reales o en experiencias fantasiadas, de acuerdo a la relación que mantengan. Bien, fíjense que hasta acá, miren la descripción que estamos haciendo, ¿no? O sea, qué nivel de control y tolerancia al estrés tiene el sujeto, los recursos, porque ella me va a hablar de los recursos que tiene el sujeto para dar respuesta a la demanda, la D y la D ajustada a la capacidad de control habitual y actual, afecto, la vida afectiva y el tipo de defensas que utiliza también, interpersonal, la manera en que se relaciona con la gente, autopercepción, la mirada que tiene acerca de sí mismo. Y acá tenemos estas 3, procesamiento, mediación, ideación, que es lo que denominamos la tríada cognitiva. Procesamiento, me habla de la capacidad atencional del sujeto. La mediación, me habla de la percepción. Y la ideación me habla del pensamiento conceptual. Eso lo conocemos como tríada cognitiva. Entonces volvamos a procesamiento. Cuando hablamos de procesamiento, estamos hablando de a cuántas cosas el sujeto es capaz de prestar atención y cómo presta atención. Uno, para prestar atención, debe hacer un esfuerzo. Y el esfuerzo, entonces, les dije que está marcado acá por el ZF. Pero uno puede hacer un gran esfuerzo y tener muy malas estrategias. Las estrategias están marcadas en esta proporción global de D. ¿Por qué? La global es la capacidad para entender el contexto, la D es la capacidad para entender lo obvio, para prestar atención a lo obvio, y la DD es prestar atención a esos aspectos de la realidad que nadie mira, porque tienen que ver con preocupaciones subyacentes del sujeto. La relación de global a M es la proporción que se conoce como nivel aspiracional del sujeto, me va a dar cuenta de eso, porque está la relación entre las globales, todo lo que el sujeto quiere abarcar, y las M's, que es la capacidad para pensar que tiene el sujeto. El ZD es una estimación obtenida a partir, lo vimos arriba de todo, a partir del Z-sum, de la sumatoria de todas las veces que hizo un esfuerzo el sujeto, y una apreciación de lo que es el ZF.
un estimado del ZF, esa cantidad de veces. ¿Y el ZD de qué me habla? De la eficiencia con la que el sujeto realiza el esfuerzo. Una persona puede realizar muchísimo esfuerzo, porque el ZF puede estar aumentado, sin embargo, la eficiencia es mala. Por lo tanto, el resultado tampoco va a ser bueno. La perseveración, dijimos, que nos va a dar cuenta, es uno de los códigos especiales no críticos, si hay algún tipo de alteración, que podría indicar algún tipo de alteración a nivel neurológico. La DQ de síntesis y las vagas, que era la calidad evolutiva de la respuesta, me habla justamente de la calidad con la que la persona presta atención. La mediación, toda la mediación, es cómo el sujeto traduce, identifica lo que ingresó, es decir, aquello a lo que le prestó atención. Entonces, la mediación me va a hablar de la exactitud perceptiva del sujeto. Y tenemos 3 variables acá que me van a hablar del criterio de realidad de la persona. Y después tenemos las 3 últimas variables que me van a hablar de la convencionalidad versus no convencionalidad. Y las S menos, acá en el medio, de cómo la persona distorsiona lo que percibe cuando se enoja. Acá entonces tenemos la ideación, que es el pensamiento conceptual, es decir, la persona ingresó información, la decodificó, la percibió y ahora cómo conceptualiza. Entonces, en esta conceptualización, fíjense ustedes que está los códigos especiales críticos, que me hablan del Sum 6, el nivel 2 y el W Sum 6, que me hablan de los trastornos de pensamiento, las M's con calidad mala o sin calidad formal, que me van a hablar de la mala calidad del pensamiento, el activo pasivo, que me va a dar cuenta si existe rigidez cognitiva, la M activa, la M pasiva, este índice de acá, son 2 mecanismos de defensa que utiliza el sujeto, y la respuesta amor, de qué manera su pensamiento está contaminado por lo trágico, por haber sido dañado. Entonces, esto todo constituye la tríada cognitiva. Aquí abajo vamos a tener, demos vuelta a la hoja porque estas 6 índices o constelaciones los tenemos en la parte de atrás para obtener. Vamos a tener la S con constelación de suicidio, fundamental. Acá está, primera, la constelación de suicidio va a ser positivo si 8 de estas variables son puntuadas. Cuando la constelación de suicidio es positiva, la persona está en riesgo inminente de tener una conducta suicida. No cualquier persona puntúa 8. Un puntaje de 6, de 7 me puede hablar de muchísimo malestar interno, pero no del riesgo inminente que me muestra 8 o más de 8. Debajo tenemos DEPI, el índice de depresión, y DEPI va a ser positivo a partir de 5. Por supuesto no es lo mismo 5, 6 o 7. Con los 3 valores es positivo. Debajo del índice de depresión vamos a tener el HBI, el índice de hipervigilancia. Y el índice de hipervigilancia va a ser positivo si la primera condición es verdadera y al menos 4 más lo son. Después tenemos el PTI, que es el índice perceptivo ideacional.
El PTI es el que me da cuenta de los trastornos perceptivos y los trastornos de pensamiento. Un PTI de 5 claramente me habla de un funcionamiento psicótico en el sujeto. El CDI es el índice de inhabilidad social, Coping Deficit Index, índice de inhabilidad social, y es positivo cuando es 4 o 5. O sea, la persona es realmente una inepta para crear vínculos interpersonales cuando es 4 o 5. Debajo tenemos el índice de obsesividad. El índice de obsesividad también tiene distintas condiciones. Si puntúa las de arriba y puntúa las de abajo, bueno. Es un índice de meticulosidad, de precisión. No es el índice del trastorno obsesivo compulsivo del trastorno de ansiedad, sino más bien es el índice del trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. Bien, entonces, vamos adelante, a la página de adelante. Una vez que obtuvimos estos valores, los trasladamos adelante donde estaban en la parte de abajo. Y ponemos en el PTI el número que nos haya dado. Si nos dio 3, 4, 2, 5. En el DEPI el número que nos haya dado. En el CDI lo mismo, en la S-Con lo mismo. Si son positivos, uno marca el cuadrito. Si no lo son, no. Pero el índice de hipervigilancia y obsesividad se contesta por sí o por no. La hipervigilancia es un estilo que tiene el sujeto. No tiene por qué en sí misma ser patológico. Puede ser patológico si otras cosas no funcionaran bien en la persona, pero es una manera de funcionar que tiene el sujeto. Una vez que uno tiene el protocolo y ya marcó todo lo que estaba dentro, lo esperable y lo no esperable, uno lo que tiene que ir a mirar para hacer la interpretación, como les dije, es la lista de variables claves. La primera variable que esté presente en el protocolo de esa persona es la que me da la secuencia de cómo mirar las 7 u 8 agrupaciones. La primera variable clave es si el PTI fuera mayor a 3. Acá tenemos el protocolo de una mujer, ven que está marcado, todo lo que yo señalo, es lo que tildo es lo que está dentro del rango esperado, lo que señalo es lo que está fuera de lo esperado. Esto que está hecho acá se llama paso de desviación, marcar lo que está dentro de lo esperado y lo que está fuera de lo esperado. Entonces, les decía que para ver entonces cómo seguimos acá, qué hacemos con esto, tenemos que ir a la lista de variables claves. La primera variable clave, tenemos 12 variables claves. La primera variable clave es si PTI fuera mayor a 3. En este protocolo no lo es, ¿ven? No es mayor a 3. La segunda variable clave sería si DEPI fuera mayor a 4 y CDI fuera mayor a 3. En este protocolo tampoco se cumple, en el protocolo que estábamos viendo. La tercera variable clave sería si DEPI fuera mayor a 5. En ese protocolo que estábamos viendo tampoco se cumpliría. Y así seguimos, ¿no es cierto? O sea, cuando encontramos la variable que se cumple, porque todo protocolo en una variable de esas 12 va a caer, o sea, es muy raro que no lo encontremos en alguna de esas 12, entonces debemos seguir la secuencia que nos establece el protocolo. Entonces, si fuera, por ejemplo, PTI, que este protocolo a mí me indicara que PTI es mayor a 3, entonces yo tendría la secuencia de las 7 agrupaciones que tengo que mirar. PTI mayor a 3 les dije que ya me empieza a dar indicadores de si el funcionamiento de esta persona es psicótico. Entonces, ¿de qué me voy a preocupar primero? ¿Cuáles son las agrupaciones que querría yo mirar primero? Lo que quiero mirar es la tríada cognitiva. Si esta persona está teniendo
un funcionamiento psicótico, las primeras agrupaciones que me va a indicar las variables claves es la tríada cognitiva. Y después me va a indicar las siguientes, y así me va a decir las 7 agrupaciones que tengo que mirar, una detrás de la otra. Acá está, ¿ven? Si fuera PTI mayor a 3, yo debería mirar procesamiento, mediación, ideación, controles en plural porque no sé si tengo diferencia de puntaje entre D y D ajustada. Puede ser que mire solamente control o control y estrés situacional. Afecto, autopercepción, percepción interpersonal. Ahí las tengo todas. ¿Se entiende? Entonces, lo importante es, estas son las 12 variables claves, lo importante es, yo no evalúo como a mí me parece, el protocolo a mí me indica la secuencia. ¿Por qué me indica la secuencia? Porque las primeras 2 agrupaciones son las que me dan toda la información fundamental acerca de por qué esta persona funciona de la manera que funciona. El proceso de evaluación, de interpretación, es un proceso molecular, donde yo voy ratificando o rectificando cada una de las hipótesis que hago. Ninguna agrupación se mira como yo quiero adentro tampoco, sino que cada una tiene pasos a seguir. Entonces, para que ustedes tengan una idea total de lo que pueden describir, si yo puedo describir la capacidad de control de un sujeto, puedo describir la vida afectiva, puedo describir cómo se relaciona con los demás, puedo describir la mirada total que tiene acerca de sí mismo, y puedo describir todo su funcionamiento cognitivo. Y además de eso, yo puedo establecer si hay riesgo de suicidio, cómo se vincula esta persona con la gente por el HBI, si esta persona tiene rasgos de meticulosidad, de precisión, si esta persona tiene un criterio de realidad claro, si esta persona tiene un trastorno afectivo mayor, como sería la presencia de un DEPI en 6 o 7. Todo esto a mí me da la posibilidad de poder entender cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. ¿Qué mecanismos de defensa utiliza? ¿Cómo llegó hasta aquí, funcionando de esta manera? A pesar de sus debilidades, ¿cómo llegó hasta aquí? Si tengo que hacer una indicación a otro colega, bueno, ¿qué tipo de terapia sería favorable para esta persona? ¿Con qué tipo de terapia funcionaría mejor o obtendrían mayores logros? Dentro del tipo de terapia, ¿cuál sería la planificación de tratamiento de este sujeto? Si yo le tengo que responder a un juez, si yo tengo que dar respuesta a un maestro. Recuerden que el sistema comprensivo se utiliza a partir de los 5 años y tenemos normas específicas para los 5 a los 15. A partir de los 16 son las mismas normas que para los adultos. Entonces, esta es una herramienta que por todo esto que nombramos ha demostrado la confiabilidad y validez a nivel internacional. Nosotros cuando empezamos estos encuentros dije que en una evaluación a nosotros nos piden respuestas. Y nosotros en una evaluación evaluamos procesos y buscamos resultados. Acá están todos los procesos incluidos. Si quiero ver todo el aspecto proyectivo, y entonces, como les dije, el sistema comprensivo no tiene un marco teórico específico. Quiere decir, todo profesional con el marco teórico que él tenga puede hacer la evaluación de este sumario estructural
Y cuando estamos en lo interpersonal, en la autopercepción, poder ver todo el material proyectivo que puede existir o no en un protocolo. Dijimos que es mucho más, el sistema comprensivo es mucho más que el test, es un método. Es un método que a mí me permite entender al sujeto desde las funciones cognitivas, porque el Roger yo lo pongo al sujeto frente a una tarea a resolver, y así lo entendió Hermann Roger y así lo entiende el sistema comprensivo. Responder al Roger es una tarea que tiene el sujeto, estandarizada, con consignas estandarizadas, con un lenguaje estandarizado, que nos permite evaluar lo objetivo y lo subjetivo, que en lo subjetivo puede estar la proyección del sujeto, pero que podemos tener un Roger perfectamente válido sin que exista la proyección. Por eso el test de Roger, sistema comprensivo, entendido desde el sistema comprensivo, como desde Hermann Roger, no es un test proyectivo. Es un test, es un método perceptivo, cognitivo, que me permite acceder a todo aquello que sea proyectivo, si existe, y si necesito hacer la evaluación del aspecto cualitativo. Fue un placer conocerlos a todos ustedes y espero, bueno, que nos reencontremos pronto, que esto le haya sido productivo y que nos reencontremos pronto. Cariños para todos.